Pues antes que nada, muchas gracias por este espacio. Yo ya tengo un par de añitos siendo parte de la institución, tengo alrededor de 8 años dentro de Red Suma y bueno, es muy importante para mí tener este espacio. Bienvenidos a todos, veo que tengo gente de Panamá, de Cartagena, de México, entonces padrísimo que nos puedan acompañar. Vamos a platicar un poquito sobre el tema de inteligencia emocional, perdón, de inteligencia artificial y cuál ha sido el impacto sobre todo en esta parte de la publicidad. Hemos visto que día con día cada vez escuchamos más de este término, escuchamos que si el chat GPT y que si DALI y un montón de términos más. Sin embargo, esta parte ha ido creciendo muchísimo desde hace unos años para acá. Pareciera que es un tema realmente nuevo, pero ya tiene un poquito de historia y vamos a adentrarnos en ello. En términos generales, esta parte de la inteligencia emocional es un campo de la informática que lo que busca es desarrollar sistemas y tecnologías que realicen tareas que normalmente requieren de esta parte de la inteligencia humana. Esta parte de inteligencia artificial lleva muchos años en desarrollo. Hemos ido viendo cómo cada día va ganando terreno. Y en este sentido, la inteligencia artificial lo que hace es apoyarse en algoritmos y en algunos modelos matemáticos que permiten que las máquinas procesen grandes cantidades de datos, generen patrones y estos patrones les ayudan a ir generando un aprendizaje automático, el famosísimo machine learning, y a partir del procesamiento del lenguaje natural o el NLP, permite que las computadoras vayan generando un- una emulación del aprendizaje. Y entonces poco a poco vamos educando precisamente estas tecnologías sobre los usos que queremos de ellas, los conocimientos que buscamos y las vamos forjando. Esta parte de la inteligencia artificial ha permitido que poco a poco vayamos incrementando su utilización en diferentes ramos. Y en la parte de la publicidad precisamente ha generado un impacto bastante interesante, porque va más allá precisamente de solamente el tema de imagen, sino que también nos ha brindado información muy detallada sobre los intereses, las necesidades de los consumidores y sobre todo esto nos ha ayudado a personalizar y optimizar de una manera mucho más efectiva todos los temas relacionados con publicidad. Y en este sentido, pues tendremos que platicar un poquito, ¿no? Sobre toda esta parte de la publicidad. La publicidad y sobre todo en este caso la parte gráfica, que es hacia donde nos vamos a enfocar, es una de las formas de comunicación efectiva que utilizamos precisamente para lograr una relación emocional entre los productos y sus consumidores. Y aquí lo que buscamos es no solamente informar, sino realmente crear una relación biunívoca que nos genere un feedback adecuado entre ambas partes. Y en este sentido, la historia ha sido bastante peculiar. Entonces, les platico un poquito de cómo ha sido la evolución de esta parte gráfica. Si nos vamos hace 100 años, fue cuando reciente se empezó a utilizar toda esta parte de de la publicidad gráfica. Justo en esta época que estamos hablando de 1920, 1930, pues hablamos de la época de la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión de la economía de Estados Unidos, y en este momento la publicidad surge precisamente como un método de darle una diferenciación a todos los productos que existían. Recuerden que en este momento, si estamos platicando en 1920, 1930, comenzaba una producción masiva y entonces había muchos productores de bienes muy similares. Y entonces esta parte de la publicidad precisamente lo que les permite es generar esta diferenciación. Y entonces comienza a surgir la imagen creativa, la caricatura, y empezamos a ver los primeros anuncios, vamos a llamarlo, sobre todo en periódicos, revistas y en su momento en la radio. Hacia 1940 viene todo el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Y en este momento la publicidad se torna un poquito más compleja porque sirve mucho de herramienta precisamente para fomentar el sentido nacionalista. Nos ayuda también a generar toda esta parte de apoyo de venta de bonos de guerra que hacía mucho Estados Unidos en ese momento.
generar este sentimiento de nacionalismo, generar un, un sentido como de mayor tranquilidad, porque estamos viviendo en ese momento una situación muy compleja a nivel mundial, de mucha inseguridad, de mucho miedo, y entonces precisamente las marcas e incluso los gobiernos aprovechan esta parte de los medios impresos como para precisamente apoyarse de ellos y generar un mensaje bastante unido o uniforme. Y en temas como dato cultural, en este momento precisamente ahí les puse el cartel. Uno de los productos que más se vendió durante la temporada de la guerra fueron los labiales rojos de Revlon. ¿Por qué? Porque precisamente permitía levantar la moral de la gente. Y se apoyó mucho precisamente del cartel que tienen ahí en su pantalla. Conforme va pasando el tiempo, pues obviamente cambia el escenario político, social y cultural en el que estamos platicando. Viene la época de la posguerra, viene donde se comienza a vivir el sueño americano, donde se vive esta época de el rockability y entonces también hasta el tipo de diseños comienza a cambiar. La televisión cobra una nueva importancia dentro de la sociedad y entonces ya se hacen campañas mucho más elaboradas. Nos damos cuenta del peso que llegan a tener las emociones porque también en este momento desde el campo de la psicología y los primeros pasos de la merca, pues precisamente comienzan a estudiar la parte de la creatividad, de las motivaciones, de la conexión que puede generar ciertos mensajes en las personas. Y entonces comienza a surgir todo lo que tiene que ver con la psicología del consumidor. De hecho, también en ese momento, como surgen los primeros programas de televisión, ya comienza a haber otro tipo de cultura. La gente se reunía alrededor de la televisión después del trabajo, era como el centro de reunión. Y entonces precisamente la publicidad es donde cobra un auge muy importante. De hecho, ahí en la pantalla también tienen de la serie de Mad Max, que precisamente permitió que se fuera considerando todo el impacto que tenían las agencias publicitarias en su momento. Ya un poquito más reciente, en los setentas, igual cambia la forma de pensar. ¿Qué pasó en los setentas? La época de la Guerra Fría, Vietnam. Tenemos ya un escenario un poquito más complejo desde la parte social. Comienza la cultura hippie y entonces ya la parte de publicidad también se torna un poquito más persuasiva. Nos centramos más en la parte del beneficio emocional y de generar una identidad con la marca. Y entonces ya todo lo que se veía en la parte de imagen, pues precisamente es como evocar emociones. Esta mujer toda feliz tomando su coca, el Sprite como esta chispa de la vida. Y entonces comenzamos a ver cómo la publicidad cada vez se va adentrando más en nuestra sociedad. Hacia los ochentas y noventas viene un fenómeno bastante curioso, que es la parte de los infomerciales. Aquí los infomerciales cobran también un rol muy importante. Se comienzan a ver ya programas enfocados, se comienzan a utilizar artistas recomendando ciertos productos y viene un tema muy importante, el uso de las computadoras personales e Internet. Y entonces comienzan a surgir los primeros anuncios en línea y el marketing por correo electrónico. Recordemos que en nuestro país quizá traemos un poquito de desfase, sin embargo, también lo hemos llegado a ver qué impacto tuvo esta aparición de las computadoras personales. Este nuevo milenio, el año 2000, fue la revolución digital y por ahí surgen empresas como Google, el AdWords, que ahora es Google Ads, Facebook Ads, la publicidad móvil, el Big Data y la personalización. Y en este momento histórico, pues precisamente viene un cambio de pensamiento muy marcado. Ya las computadoras están en manos de casi todos nosotros, comienza ya otro tipo de auge en la parte, por ejemplo, de los celulares, y entonces empezamos a tener nuevos canales de comunicación. ¿Qué está pasando actualmente? Ahorita con lo que hemos vivido precisamente a raíz de la pandemia por la COVID, viene un cambio también en el pensamiento. Traemos un tema social bastante complejo, que es la parte, por ejemplo, de los influencers, el marketing de contenido. Comenzamos a escuchar más el término de inteligencia artificial, la automatización de procesos, la publicidad programática. Y entonces viene un cambio completamente innovador en todo este sentido. De hecho, por ejemplo, durante la pandemia, no sé si recuerdan,
tuvimos cómo incluso las marcas se fueron adaptando y en la imagen que tienen ahí en la pantalla podemos ver al logotipo de Starbucks con su cubrebocas, Mastercard hablando de distanciamiento social, la NBA haciendo home office. Y entonces vemos cómo incluso hasta las marcas comienzan a cambiar su forma de comunicarse. Ya tienen una interacción mucho más cercana con el público. Si nos vamos a lo que pasaba hace 100 años, las empresas producían de forma masiva y entonces yo tenía un montón de productos y tenía que hacer que estos llegaran a manos del consumidor. Hoy en día ya el centro no es solamente pensar en qué producto voy a generar para satisfacer tus necesidades, sino realmente ya me pongo a pensar desde tu perspectiva como cliente qué necesitas. Entonces viene la parte de la personalización, de hacer más adecuados los productos a lo que la gente realmente necesita. Y hay una frase que normalmente comparto con todos mis alumnos y es que hay productos para todos, pero no todos los productos son para todas las personas. Va de nuevo porque vi que por ahí pusieron caritas de sorpresa. Hay productos para todos, pero no todos los productos son para todas las personas. Y entonces como empresas comenzamos a adaptar un poquito más esta parte de la necesidad del cliente y nos lo llevamos a una experiencia. Hoy en día con todos los medios digitales ya no solamente crear este nivel de diferenciación o de una experiencia marcada, ya tenemos otros elementos que considerar dentro de lo que estamos trabajando, porque el nivel de contacto que tenemos con los consumidores y con la sociedad en general, pues requieren precisamente un marco de ética y de sostenibilidad. Comenzamos a ver también cómo algunas tecnologías, como lo son la realidad aumentada, la realidad virtual, comienzan a tomar otro rol dentro de la publicidad. Vemos cómo muchas empresas comienzan a adaptar sus campañas. Por ahí en algunos países ya tenemos los lentes de Google que nos permiten incluso manejar temas de realidad virtual o realidad aumentada bastante interesantes. Y entonces viene un tema ético más complejo, la parte de la privacidad y la regulación. Porque desgraciadamente ahorita todavía estamos en este lapso donde la tecnología nos está rebasando y tenemos muchas lagunas legales en muchos de los países, precisamente en términos de hasta dónde puede o no entrar toda esta parte de la inteligencia artificial. En ese contexto estamos ahorita en la parte publicitaria. Vamos a platicar un poquito de cuál ha sido la historia de la inteligencia artificial. Les decía que realmente no es algo tan nuevo, ya tiene un par de añitos ahí. De hecho, se considera que sus orígenes vienen desde la década de los 90, donde salen los primeros sistemas de recomendación. Y estos sistemas lo que hacían era que empleaban algunos algoritmos simples y sugerían productos o ciertos contenidos basándose en la navegación de cada usuario. Y entonces estos sistemas lo que hacían era recopilar la información, las famosísimas cookies, y a partir de lo que tú navegabas te hacían recomendaciones similares a las páginas que habías consultado. De hecho, por ahí, si tienen oportunidad, en Netflix hay una serie que se llama Playlist, que habla un poquito precisamente de la historia de Spotify y precisamente de cómo esta parte de los sistemas fueron un factor bastante interesante en el auge de esta organización. Para no echarles a perder la serie, nada más les comparto un poquito del contexto. Resulta que precisamente el fundador de Spotify en su momento trató de vender a algunas empresas, entre ellas a Google, algoritmos que había creado para precisamente recopilar datos de navegación aplicados hacia mercadotecnia. Y a partir de ello es que genera su primer milloncito por ahí de dólares y es donde comienza él ya a invertir y buscar nuevas oportunidades. Entonces, ahí sí tienen oportunidad, echen un ojito porque la verdad vale la pena. ¿Qué ha pasado a partir de la década del 2000? Estos algoritmos comienzan a evolucionar un poquito más y ya no solamente me dice en qué está pasando la gente su tiempo, sino que realmente ya me ayuda a generar algoritmos mucho más específicos que me ayudan a identificar qué es lo que la gente está buscando. Y de esta forma yo puedo optimizar mis campañas en tiempo real. Ya no es solamente el estar reaccionando a la navegación pasada de la gente, sino que ya en tiempo real puedo ofrecerles ciertas soluciones o ciertos contenidos que favorezcan lo que ellos están investigando. Durante 2010, estos algoritmos cada vez se convirtieron en conjuntos de datos mucho más grandes y me ayudaban a ir prediciendo ya el comportamiento con una mayor precisión.
Y esto permitió que ya también dentro de mercadotecnia pudiéramos personalizar más los anuncios y sobre todo meternos ya en temas de retorno de inversión. Porque desgraciadamente años anteriores, pues toda esta parte de la publicidad todavía no estaba tan fácil de medir, como que no habíamos desarrollado los KPI suficientes para identificar cuál era el beneficio de utilizar todo este tipo de estrategias de publicidad. Gracias a la generación de estos nuevos algoritmos y de estas bases de datos más robustas, pudimos considerar ya otro tipo de factores, ver realmente qué impacto estaban teniendo las recomendaciones, si estaban llevando a la acción por parte del consumidor. Y entonces esto ya no lo pudimos llevar a números y evidentemente a la parte de mejora de estrategias. Ahora, ¿qué hemos visto que está pasando hoy en día? No sé si se han fijado ahora cuando navegan, cada vez es más común, nos encontramos la parte de los chatbots, asistentes virtuales. Empiezas a hacer compras y te sale la recomendación de no se te olvida tal cosita, tu compra pasada te llevaste a tal cosita. Y entonces comenzamos a tener esta parte de la automatización de compra de medios. Ya no solamente puedo yo ir como empresa gestionando en qué medio voy a generar una inversión para tratar de conectar con mi audiencia, sino que realmente ya puedo automatizarlo. Ya puedo ver cuál es el mejor medio y entonces optimizo mi contenido. Precisamente gracias a estos estudios que tengo del comportamiento del consumidor y esta parte de las predicciones, pues yo puedo mejorar la calidad de los contenidos que le voy a ofrecer a la gente. Ya lo hago mucho más personalizado. No sé si les ha pasado que de repente están platicando de algún tema, abren sus redes sociales y de repente este aparatito les marca cosas de lo que estuvieron platicando, de lo que estuvieron buscando, hasta parece que nos están espiando. Y justamente esa es una de las partes que ahorita vamos a platicar un poquito. Gracias a que el uso de redes sociales se difundió tanto, una de las letras chiquitas que la mayoría de las personas no lee cuando se inscriben en este tipo de redes sociales es que damos acceso precisamente a la recopilación de la información. En algunos puntos puede ser la geolocalización, el micrófono, la cámara, la navegación que estamos teniendo fuera y dentro de la aplicación en cuestión. Y en este sentido, lo que hace estas tecnologías o estos algoritmos es recabar todo este tipo de información. Y entonces cada día te pueden hacer recomendaciones mucho más personalizadas. En los términos de mercadotecnia, ¿en qué nos ayuda? Podemos segmentar muchísimo mejor nuestro mercado meta y sobre todo podemos orientar las estrategias de una forma mucho más adecuada. Y obviamente en términos de dinero, optimizar los recursos que estamos invirtiendo en ello. Quise prepararles unos ejemplos un poquito rápidos de cómo cada día vemos más en los medios y a veces ni siquiera nos percatamos de cómo se está utilizando precisamente esta parte de la inteligencia artificial. No sé si ustedes ya han tenido oportunidad de ver este producto en algunos anaqueles, la famosísima Coca-Cola 3000. Resulta que este producto lo creó Coca-Cola precisamente apoyándose de inteligencia artificial. Coca-Cola lo que hizo fue, sí, es curioso esa parte del sabor, como lo menciona Toribio. Resulta que le preguntaron precisamente a una inteligencia artificial que de acuerdo a lo que se está ahorita consumiendo, cómo lo veía en el año 3000, qué sabores iba a buscar la gente, qué cambios tenían que hacer sobre su fórmula. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas que salió muy marcada es este tema de los productos sin calorías y sin azúcar, el ir modificando los sabores. Y entonces, a partir de este estudio que generaron en conjunto con la IA, fue que diseñaron este sabor, que en teoría va a ser hacia donde se va a mover el gusto de las personas en unos cuantos años. Obviamente aquí también entró el factor de imagen. Si se dan cuenta, todo lo que tiene alrededor la imagen de esta lata, los colores aqua, lilas, rosita, al fondo como ese jardín de lavandas, el cielo, son colores que últimamente vemos en muchas campañas. Es lo que relacionamos con lo futurista. Esas esferas, esos puntos precisamente hablan de un escenario más futurista. Por eso dice que el sabor está inspirado en el futuro. Es un experimento que se aventó Coca,
Está interesante, digo, ya en cuestión de gustos o no del consumidor, al menos generó expectativas. Si se fijan, hasta el logo de Coca se modificó. Ya no tenemos el típico logo rojo con las letras, sino que la tipografía la tenemos arriba como con estos puntos medio pixeleada, pero al final del día es precisamente donde la inteligencia está considerando que se va a ir moviendo el gusto del consumidor, que vamos a dejar un poquito esta parte tradicional, más retro, que fue la imagen fuerte de Coca-Cola durante los 50, hacia un factor como el que tenemos en pantalla. El otro ejemplo que les voy a mostrar es un videíto. Entonces voy a silenciar tantito mi micrófono. Este anuncio, por ejemplo, me gustó mucho precisamente porque todo fue creado con inteligencia artificial. Se utilizó ChatGPT versión 4 y se utilizó también DALI 2. Y precisamente lo que recaba es todo este juego de imágenes de los diferentes tipos de pintura que podemos apreciar. Esta otra campaña que tienen aquí en pantalla precisamente fue hecha en Perú. Resulta que la agencia, en este caso fue TBWA, lo que hicieron fue diseñar a partir de inteligencia artificial 50 fans de la selección. Y entonces la campaña fue poner diferentes pósters y en diferentes medios estas fotografías y decían que estaban buscando a los dobles reales. Si encontraban alguna persona que se pareciera a alguna de estas imágenes, les regalaban una de las 50 entradas dobles a los diferentes partidos. Entonces, esta campaña también se me hizo bastante interesante. Imagínense que de repente van caminando por la calle y encuentran su foto ahí en plena calle o en redes sociales en una campaña de un banco. Entonces, fue una campaña que se me hizo bastante interesante también. Esta otra campaña fue de Heinz. En el caso, por ejemplo, del comercial de Heinz, fue algo bastante interesante. La campaña consistió en pedirle a la gente, al público en general, que vieran cómo podían crear carteles o imágenes sobre catsup, esta salsa de tomate.
Y entonces resulta que cada vez que buscaba a alguien o que diseñaba imágenes o querían jugar, siempre salía algo muy similar a la imagen real o a la imagen comercial que tiene esta marca. Entonces, ellos era una forma de reforzar su posicionamiento, es decir, que la gente está tan familiarizada con su marca que todo, incluso la propia inteligencia artificial, también lo relaciona en cuanto a imagen. La que tienen ahorita en pantallas de la tienda Sephora. Y Sephora lo que hace es que ya personaliza tu experiencia en la página. A través de asistentes virtuales, tú puedes ir navegando, vas dando clic en diferentes productos y puedes tener, por ejemplo, el tema de activar tu cámara y te va haciendo ejemplos de cómo se te vería cierto cosmético, ideas de maquillajes y te van sugiriendo los productos de acuerdo a tus necesidades. Te hacen pequeños test y te van diciendo, a ver, para tu tipo de piel te recomendamos la crema, fulanita de tal. Para tu cuidado de labios existe el bálsamo, no sé qué, y te van generando hasta tu propio carrito. Entonces, es otra forma en la que podemos también tener esta parte de la inteligencia artificial. ¿Hacia dónde se están moviendo estas tendencias? Pues precisamente esta parte la que es más compleja, que estamos viendo hoy en día. Así como estos ejemplos que les mostré en pantalla, hoy en día tenemos una personalización extrema. Gracias a la inteligencia artificial, podemos generar precisamente anuncios y mensajes adaptados a las necesidades, preferencias e incluso los historiales individuales de nuestros consumidores. Por ejemplo, ahorita una de las cosas que se están desarrollando precisamente a través de los Google Lens es que si tú vas caminando en alguna calle, activas los lentes y te pueden marcar, por ejemplo, cafés cercanos, librerías, la siguiente tienda de autoservicio. Y entonces, en esta misma caminata, puedes ir viendo en tiempo real qué lugares son los más recomendados para ti. Puedes ir viendo, por ejemplo, en tus dispositivos, en cada uno de los aparatos que utilizas, ya sugerencias de acuerdo a tus gustos. Ya no es solamente el anuncio genérico que nos aventamos en cualquier medio, sino realmente ya tenemos algo mucho más personalizado. Otra de las tendencias que tenemos es precisamente cómo esta publicidad se convierte en algo más conversacional. Es decir, gracias precisamente a estos chatbots y asistentes virtuales, ya podemos tener otro tipo de acercamiento con las marcas. Si, por ejemplo, ustedes llegan a tener problema, no sé, con su proveedor de servicio de Internet o de telefonía celular, de repente abren la conversación y a través de mensajerías tipo WhatsApp tienes una plática con un chatbot, te va dando servicio, te va dando soluciones, te va dando indicaciones de cómo reiniciar tu servicio, cómo hacer pagos, cómo consultar saldos. Y entonces ya no es esperar la llamada o estar desplazándote al lugar donde normalmente te brindan el servicio, sino que realmente ya tienes como este tipo de conversación. Y esto, por ejemplo, levanta varios comentarios, porque hay personas, y sobre todo esto es un tema un poquito generacional, que dicen, no, es que yo prefiero que me atienda un humano. Y algunos otros, y sobre todo los más jóvenes, como precisamente evitan un poco esta parte del contacto, pues son muy felices, ¿no? De, ah, ya no tengo que contactar con nadie, le voy contestando en el mismo mensajito y me dan la atención que requiero. La otra parte es precisamente la automatización continua. Ya cada vez estos algoritmos cada día van analizando en tiempo real mayor cantidad de información y esto genera mejores estrategias publicitarias, obviamente maximizando el retorno de la inversión y la eficiencia de las campañas. Yo ya puedo programar cuáles son los mejores contenidos, los mejores horarios, los mejores momentos para yo poder conectar con cada una de mis audiencias y darles contenido que realmente sea relevante para ellos. Y en este sentido, también viene el uso de la realidad aumentada y virtual. Esta parte de la realidad aumentada y virtual tuvieron un auge bastante interesante ahorita durante la pandemia. Cuando estábamos en esta parte, y sobre todo en muchos países lo vivimos, de el no salir de casa, el que teníamos que mantener esta parte de la sana distancia, pues era muy difícil para las marcas generar como las experiencias. El clásico BTL, las actividades below the line, que son un poco menos convencionales, pues no era tan fácil realizarlas en un lugar físico. Y entonces fue donde precisamente muchas marcas comenzaron a utilizar esta parte de la realidad aumentada y la realidad virtual como para generar experiencias inmersivas, una experiencia que permita que las marcas realmente
capten la atención de sus consumidores de una manera mucho más efectiva. Y hoy en día captar la atención es mucho más complejo y estamos sobresaturados de publicidad. Por ahí hay una estadística que dice que al día recibimos más de 1,000 impactos publicitarios. Y entonces, imagínense, si todo el día estamos expuestos a este tipo de impactos, ¿cómo yo como marca me destaco sobre el resto? Y precisamente muchos encontraron la respuesta en esta parte de la realidad aumentada y la realidad digital, perdón, virtual. Otra cosa que nos ha ayudado mucho y las tendencias marcan que va a seguir mejorándose es precisamente en desarrollar análisis predictivos y anticipatorios mucho más, ¿cómo pudiéramos decir? Mucho más realistas que permitan adaptarse a entornos cambiantes y que nos permitan mantenernos frente a la competencia. Esto también nos ayuda a identificar oportunidades emergentes y detectar a tiempo los cambios en preferencias del consumidor y de esta manera optimizar de una forma proactiva todas mis estrategias publicitarias. En vez de que mantengamos esta línea que hemos usado hasta el día de hoy de ser reactivos, dependiendo de lo que vamos viendo, adaptar nuestras estrategias, ya vamos a poder tener acciones previas. Podemos anticiparnos a los cambios que vienen. Por ejemplo, esta parte de la pandemia era algo que ya se venía anunciando tiempo atrás. Por muchas cuestiones sociales, culturales y tecnológicas, se veía venir una pandemia. Sin embargo, nuestra cultura siempre ha sido más reactiva. Gracias a toda esta información que hoy tenemos por la inteligencia artificial, ya podemos generar escenarios previos. Y entonces, en vez de estar reaccionando, podemos tener acciones proactivas. Y el tema que creo que es el que viene un poquito más complejo es esta parte de la ética y la transparencia. Creo que algo que nos está faltando mucho como organizaciones es utilizarla de una forma responsable y ética, sobre todo cuidando la privacidad de nuestros consumidores, siendo transparentes de cómo vamos a utilizar estos algoritmos, porque creo que esa es una parte bastante compleja. Lo que les decía hace un ratito, ¿no? El que te sientes espiado por tus propios dispositivos, que no puedes platicar nada sin que al rato te salga el comercial. Entonces, en ese sentido, creo que todavía estamos muy atrasados en temas, sobre todo legislativos, de hasta dónde es válido. Hace rato comentaba con algunos de mis alumnos precisamente esta parte, ¿no? De que hoy en día ya hay campañas donde vemos personas, incluso hasta ya va a salir el concurso de Miss Inteligencia Artificial, donde ya no sabemos si realmente son personas o son imágenes creadas por una inteligencia artificial. Hoy en día hay muchos influencers en diferentes redes, sobre todo en Instagram, por ahí también en OnlyFans y en otras plataformas, donde realmente ni siquiera son personas, sino son entidades creadas por inteligencias artificiales que están monetizando de una forma bastante interesante sus ingresos de los creadores. Sin embargo, las personas no saben cuándo es una inteligencia y cuándo no. Y entonces podemos caer en temas de qué es real y qué no es real. ¿Qué es lo que se está buscando actualmente? Precisamente como para reducir un poquito este gap, estamos trabajando en todo lo que es el etiquetado de lo que se ha generado a través de inteligencia artificial. Lo que se busca precisamente a través de este etiquetado es que se generen tecnologías que detecten a otras inteligencias y que permitan brindarle mayor transparencia a los usuarios. Es decir, que tú puedas saber en qué momento lo que tú estás viendo es algo real o creado con inteligencia artificial. Y esto nos da un sentido más de ética y de honestidad. Por otra parte, pudiéramos comenzar a generar regulaciones y darle cumplimiento a esas regulaciones para evitar la desinformación. Algunas empresas, como por ejemplo en el caso de Meta, ya está buscando implementar estas estrategias. De hecho, ya en algunas publicaciones, y ahorita les voy a mostrar la imagen, pueden ver que ya aparece esa leyenda. Y la otra, algo muy importante, si se implementa ya al 100% toda esta parte del etiquetado de la inteligencia artificial, va a permitir que podamos darle responsabilidad al creador de los contenidos que está haciendo y darle correctas atribuciones a cada una de las imágenes que vemos. ¿Cómo se está tratando de implementar esta parte del etiquetado? Puede ser a través de indicadores visuales como lo son marcas de agua o etiquetas de texto.
Puede ser, por ejemplo, a través de avisos contextuales como pop-ups informativos o mensajes pregrabados. Y la otra es precisamente a través de estándares y normas, que debemos de desarrollar precisamente esta parte de ciertos estándares que no solamente se utilicen en un país, sino ya comenzar a hablar de una legislación internacional, porque por el tema de globalización estamos expuestos precisamente a contactos con otras culturas. Tan es así que hoy tenemos personas de varios países conectadas en esta charla y esto evidentemente nos va a llevar a mejores prácticas. Ahí en pantalla tienen, por ejemplo, un boceto donde en la parte de arriba, abajo del nombre del usuario, viene que la imagen es generada por inteligencia artificial. Eso es lo que está manejando ahorita Meta. TikTok ya te da la oportunidad de que si generas algo con inteligencia artificial y lo subes, también va a marcar esta parte de las credenciales del contenido y va a poner que está generado con inteligencia artificial. Estas son apenas algunas iniciativas. Se comienzan a probar en versiones betas en algunos países. La idea es que todo esto precisamente se vaya generando de una forma mucho más fácil, completa y legislada. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo a futuro? ¿Cuáles son los desafíos a los que nos vamos a enfrentar? Por un lado es precisamente desarrollar herramientas, lo que les decía, inteligencias que detecten a otras inteligencias. Porque, por ejemplo, en temas escolares se da mucho de que los estudiantes utilizan ChatGPT o alguna otra inteligencia para desarrollar contenidos. Y como tal, algunos programas de plagio no lo detectan, porque no es que estén plagiando información de otro lado, sino que está siendo generado a través de la inteligencia, basándose en los conocimientos que tiene de los algoritmos que se van alimentando poco a poco de otras solicitudes de información. Entonces, aquí la idea es desarrollar precisamente estas herramientas que hagan una detección oportuna de todo lo que esté desarrollado precisamente con inteligencia artificial. La otra, ir viendo precisamente qué tanto va generándose esta evolución y hasta dónde nos lleva. Algo que también es muy importante es la parte de la educación al consumidor, que el usuario esté consciente de que ya no todo lo que ve es real. Ahorita precisamente estamos cayendo en esta paradoja, ¿no? De que a mayor información, mayor desinformación se genera. Entonces también como usuarios tenemos que tener como este sentido de conciencia, de que no todo lo que vemos es real, no todo lo que brilla es oro. Hay contenidos que pueden ser falsos, muchas imágenes pueden ser creadas por inteligencia artificial. De hecho, pasó hace un par de semanas cuando fue la cena de gala del Met en Nueva York. Se filtraron algunas imágenes precisamente desarrolladas con inteligencia artificial y se ve a Katy Perry y a Rihanna utilizando ciertos vestidos. Un usuario las posteó y mucha gente pensó que eran imágenes reales, ¿no? Y ahí están los comentarios de, padrísimo su vestido, ¿y quién fue el diseñador? Y tuvieron que salir las artistas a decir, no, a ver, espérense, están padrísimas las imágenes, pero no soy yo. Este año no participé o eso no fue el atuendo que utilicé. Entonces, también como cultura tenemos que aprender a adaptarnos a estos cambios, saber hasta dónde creer o no, y precisamente si se comienza a implementar esta parte del etiquetado, tener la cultura de leer las fuentes de lo que estamos consultando, porque desgraciadamente vemos una nota y somos víctimas de los fake news. Y desde la parte de la ética y la responsabilidad, pues saber es que estamos jugando en un terreno bastante peligroso, que podemos generar ciertas situaciones que pueden ser dañinas incluso para la gente, porque hace poco precisamente veía un video en YouTube donde hablan sobre cómo tú como marca pequeña o como emprendedor puedes desarrollar comerciales con inteligencia artificial. Y entonces, en algunos casos son incluso hasta programas gratuitos. Tú escoges entre 10 personas, entre comillas, o entes generados por inteligencia artificial, escribes el texto, escribes el idioma y se va generando el video. Y entonces muchas marcas de productos milagros o incluso productos falsos pueden llegar a salir y viralizarse y pensar que pueden comercializar con algo que ni siquiera existe, caer en temas de fraudes, suplementación de personalidades, suplantación, perdón, de personales. Entonces, aquí caemos en temas bastante complejos. Y la otra, ¿hasta dónde entra la parte de la responsabilidad corporativa? ¿Hasta dónde es válido que yo me apoye de este tipo de herramientas? ¿Y dónde tengo que saber que ya es un campo peligroso? Digo, no pasó directamente en publicidad, pero sí puede repercutir. Hace algunos meses, justamente cuando estamos viviendo todo el tema de la pandemia,
pasó en Estados Unidos la huelga de los artistas. Precisamente fue porque una casa productora compró los derechos de imagen de ciertos artistas, aprovechó herramientas de inteligencia artificial y utilizó estas imágenes para el desarrollo de nuevas películas y contenidos. Y entonces los artistas se quejaron que dónde estaba su pago de regalías. Y desde la perspectiva legal, pues estaba cubierta la productora porque pues, el actor había vendido los derechos del uso de su imagen. Sin embargo, caemos en la parte ética. ¿Hasta dónde es válido y qué tanto pueden hacer o no con mi imagen en caso de que yo fuera el artista? Entonces, todo esto vino una huelga, vinieron varios temas y fue precisamente donde salió a relucir que no tenemos una legislación adecuada al respecto. Entonces, realmente tenemos ahí varios temas bastante complejos que todavía tenemos que ir manejando. Creo que la tecnología está avanzando un poquito más rápido de lo que nosotros nos estamos adaptando y es momento de que los gobiernos y varias instituciones comiencen a poner un poco más de reglas en el uso precisamente de esta parte del uso de la inteligencia artificial. Digo, al final del día las herramientas están para ayudarnos, pero debemos de evitar caer en usos poco responsables de la misma, porque si no, entonces estamos generando un problema en vez de solucionarlos. No sé si alguno de ustedes tenga algún comentario para justo ahorita que tenemos un par de minutitos antes de terminar. Listo, profe. Bueno, creo que por el momento, Ya no creo que tenemos por el momento más estamos comentarios. así. Bueno, igual agradecerles a todos y toda su asistencia en esta masterclass internacional con el tema de inteligencia artificial en la publicidad. Nuestra invitada especial, la doctora Lilian Andrade Lozano de México. Muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a todos y todas a que nos sigan acompañando en este tipo de espacios para que nos vayamos enterando de temas de actualidad. En la encuesta de satisfacción tenemos ahí un espacio para que nos digan qué otro tipo de temas les gustaría ir abordando en estos escenarios. Y nuevamente, muchas gracias, que tengan una feliz tarde. Doctora Liliana, muchas gracias, súper interesante su charla, Gracias, este Cecilia. espacio bastante interesante. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bonita tarde.